Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy son los operadores de asignación. Un operador de asignación es un operador binario que modifica o asigna la variable en el lado izquierdo del operador, con el resultado del valor en el lado derecho de la ecuación. Y esto es algo que a lo mejor parece muy sencillo, pero pues tenemos que tener bien las bases. El resultado de la asignación va a ser una expresión en sí misma, que es igual al valor de la asignación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, tenemos una variable long x igual a 5. Esto es algo muy sencillo, solamente estamos asignando el valor de 5 al valor izquierdo de la ecuación, que es la variable x. En la segunda sentencia tenemos long y igual a un paréntesis, x igual a 3. Aquí es donde el párrafo de la izquierda toma un poco más de sentido. Estamos haciendo la asignación de x igual a 3, pero la asignación en sí misma es una expresión. Entonces esto nos va a dar el resultado de 3 y ese 3 lo vamos a estar asignando a la variable y. Entonces ahora la variable x tiene un valor de 3 y la variable y también tiene un valor de 3. Si nosotros imprimimos estas dos variables, pues vamos a ver el mismo resultado para ambas. Ahora bien, Java automáticamente va a promocionar los tipos de datos más pequeños a más grandes, pero va a lanzar un error en compilación si se trata de convertir de tipos de datos más grandes a más pequeños. Entonces, cuando nosotros convertimos o tratamos de asignar datos más pequeños a más grandes, pues no hay problema porque Java sabe que el dato va a caber. El tema es cuando estamos tratando de poner un dato más grande a uno más pequeño, ahí es donde Java nos va a advertir que probablemente vaya a haber un error, de hecho no nos va a dejar compilar. Entonces, en esta situación, por ejemplo, tenemos int x igual a 1.0. Esto no nos va a compilar porque las literales de tipo flotante automáticamente Java las crea como double. Entonces, el tipo de dato double es más grande que el entero y no compilaría. En el segundo ejemplo, short y igual a este número muy grande o esta literal entera muy grande no va a compilar. ¿Por qué? Porque Java sabe que este número no cabe en esa. Java sabe en tiempo de compilación que este número no cabe en este tipo de dato short. Entonces por eso no nos va a compilar. Int z igual a 9f tampoco compila. ¿Por qué? Porque 9f estamos diciéndole a Java que convierte esa literal 9 a tipo flotante y en este caso pues la literal de tipo flotante es más grande que un entero, entonces por eso tampoco cabe y no compila. Luego tenemos long t igual a este número muy grande que parecería que debería de compilar correctamente. Sin embargo, Java automáticamente transforma las literales de tipo enteras en tipos de dato int. Entonces, aunque esta literal pareciera que sí cabe en este número t o en esta variable t, para que nosotros nos permita compilar, tendríamos que ponerle una L mayúscula o una L minúscula a esta literal. Si no, Java va a tratar de crear esta literal como de tipo entero y no va a caber, entonces pues va a marcar este error. Esto es algo un poquito como curioso también, porque pues no es como tan común ver este tipo de ejemplos, pero pues en el examen sí van a aparecer este tipo de pues de sentencias, ¿no? Luego el segundo punto es, podemos resolver estos problemas de asignación utilizando un casteo explícito. ¿Qué quiere decir esto? Pues explícitamente vamos a poner el tipo de dato al que queremos convertirlo. Esto ya va prácticamente a decirle a Java, ¿sabes qué? Yo sé que el tipo de dato probablemente no quepa en este tipo de dato que estoy tratando de asignar, pero pues bajo mi propio riesgo lo estoy tratando de convertir. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos 1.0, que es un tipo de dato double, lo estamos casteando explícitamente a tipo de dato int y aquí ya compilaría correctamente. En el segundo ejemplo, este tipo de dato o en esta literal grande le estamos casteando explícitamente a short y le estamos almacenando en la variable y. Esto se va a almacenar como el número 20.678. Ahorita vamos a llegar a por qué se convertiría ese número y no la literal que estamos poniendo. Luego tenemos la variable z, donde estamos creando una variable o una literal de tipo long. Aquí le estamos explícitamente poniendo una L, ya sea mayúscula o minúscula, pues nos va a convertir la literal de tipo long. Y le estamos casteando a tipo de dato int. Y el último ejemplo es el mismo que veíamos en el punto anterior. Sin embargo, aquí ya compilaría correctamente porque le estamos agregando esta L mayúscula, que quiere decir que la literal es de tipo long. Entonces aquí ya Java ya no tiene ningún problema porque dice, ok, ya sé que está literal, la voy a crear de tipo long, entonces pues ya cabe este número tan grande. El último punto, los tipos de datos char, byte y short, que básicamente son los tipos de datos más pequeños que un int.
son promovidos automáticamente a int cuando son utilizados en operaciones aritméticas. Este punto es algo muy importante porque en el examen van a tratar de probarlos para ver si conocen pues esta regla, ¿no? Entonces, en el ejemplo 1 tenemos short x igual a 10. Aquí no hay ningún problema. Cuando es una literal, aunque sea de tipo int, ya va en tiempo de compilación. Si sabe que el dato cabe dentro de esta variable que estamos creando, pues no nos va a dar ningún error de compilación. En este caso el 10 cabe en el short, el 3 cabe en el short. El problema viene en la regla número 3 o en la sentencia número 3, donde tenemos x por y. ¿Qué hace Java en este momento? Como estamos haciendo una operación aritmética con tipos de datos, en este caso short, lo que va a hacer es va a promoverlos antes de hacer la operación a un int. Entonces x lo promueve a int, y la promueve a int por int nos va a dar un int. Entonces este valor int no cabe en el valor de z, que es de tipo short, y por eso no compila. En el ejemplo más abajo tenemos algo que pareciera que podría compilar. Estamos haciendo un casteo explícito al tipo de dato short y tenemos del lado derecho la expresión x por y. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es casteando solamente la variable x a tipo de dato short. Entonces esto no va a compilar correctamente porque lo que Java interpreta es, ok, castea la variable de x a tipo short, que ya era short, entonces queda otra vez x igual a short, y luego al tratar de hacer la multiplicación lo promueve a int, entonces queda otra vez la variable como tipo entero, la y como tipo entero, se hace la multiplicación y el resultado es un tipo entero. En el último ejemplo, ahora sí estamos casteando el resultado de esta operación a tipo short, es por eso que aquí sí compila. Aquí juegan un papel muy importante los paréntesis. X se promueve a int, y se promueve a int, se hace la multiplicación, el resultado es un entero. Sin embargo, aquí estamos haciendo el casteo explícito del resultado de esa operación a un tipo short, que ya cabría dentro de esta variable, y es por eso que aquí sí compilaría correctamente. Luego tenemos el overflow y el underflow. Overflow y underflow. Esto está fuera del examen, no es parte del scope del examen, sin embargo es algo que pues deberíamos de tener como conocimiento general. El valor, por ejemplo, ahorita veíamos aquí el valor de este short que estamos tratando de asignar aquí, que no compila porque es un valor muy grande. Puede ser almacenado si nosotros hacemos el casteo explícito. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como el valor no cabe, lo que Java hace es trata de asignarlo y pues ocurre un desbordamiento. Entonces lo que pasa es que una vez que alcanza el límite del tipo de dato short, es decir, el valor máximo que podemos almacenar en un short, se reinicia y empieza a contar otra vez como desde el valor más pequeño que puede almacenar un short, empieza a contar desde ahí y luego si vuelve a llegar al valor más alto se reinicia y así hasta que llegue al valor que está tratando de almacenar. Entonces por eso que cuando nosotros estemos tratando de asignar un valor más grande o incluso más pequeño, en el caso del más pequeño pues va a empezar desde abajo y va a ir hacia atrás, es decir, va a empezar otra vez con el más grande y luego va a llegar al más pequeño y así sucesivamente hasta llegar otra vez al valor que quiere almacenar. Pues esto ocurre cuando nosotros tratamos de asignar un valor que es más grande o que no cabe dentro del tipo de dato al que queremos asignar. Esto no es parte del scope del examen, como les comento, sin embargo es bueno que lo conozcamos porque nos puede ayudar a resolver problemas comunes en nuestro código cuando nosotros pensamos que estamos almacenando un valor y probablemente estemos almacenando otro si estamos haciendo un casteo explícito en alguna parte de nuestro código. Vamos a ver la asignación compuesta. Además del operador de asignación simple, también hay numerosos operadores de asignación compuesta. Tenemos el más igual, menos igual, por igual, módulo igual y división igual. Hay otros, pero estos son los que tenemos que conocer para el examen. Estos funcionan de la siguiente manera. Tenemos aquí, por ejemplo, x igual a 2, z igual a 3. Y lo que estamos haciendo aquí es el valor de x lo estamos multiplicando por z y luego estamos almacenando de nuevo ese resultado en la variable x. El operador de asignación compuesta lo que nos permite es hacer una versión más simplificada de esta operación siempre que estemos utilizando la variable y queramos multiplicarla o dividirla o hacer algo con ella con otro operador y volver a
guardar el resultado en la misma variable, podemos utilizar esta asignación compuesta. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que este operador de asignación simple que estamos en la línea 2 es equivalente a utilizar la asignación compuesta que tenemos en la línea 3. Hay algunas restricciones. Por ejemplo, si estamos inicializando o bueno, declarando la variable por primera vez, en este caso int w, ahí no podemos utilizar la asignación compuesta. ¿Por qué? Porque la variable w todavía no tiene un resultado. Entonces es como si quisiéramos utilizar una variable que no tiene un valor y lo tratamos de multiplicar por 2, pues Java no va a saber qué hacer con eso. Entonces en este ejemplo, pues Java identifica que la variable no está inicializada y pues no compila. Luego tenemos la variable y lo estamos haciendo en dos partes, pero pues obviamente la variable y en este caso tampoco está inicializada, entonces Java identifica esto y pues tampoco nos va a dejar compilar. Hasta que nosotros tengamos nuestra variable inicializada, Java nos va a permitir utilizar esta asignación compuesta porque ya va a saber qué hacer con esta variable. En este caso, pues ya como no tiene ningún valor, pues no sabría qué hacer con esa multiplicación. Las operadores de asignación compuesta nos van a permitir realizar asignaciones sin necesidad de realizar un casteo explícito. Esto es algo muy importante a la hora del examen porque van a haber algunas preguntas donde nos traten de probar en esta regla. Habíamos visto ahorita en un ejemplo anterior que cuando nosotros tratamos de hacer una multiplicación o una operación aritmética con valores más grandes y tratamos de almacenar ese resultado en una variable de un tipo más pequeño, como en el ejemplo de la izquierda, donde tenemos un long x igual a 10, long int y igual a 5, y estamos tratando de hacer la multiplicación de estos dos y almacenarlo en y. Aquí lo que estaría haciendo Java es, recordando la promoción numérica, va a promover al tipo de dato más grande, en este caso la y va a promoverla a tipo de dato long, x se queda como long, long por long nos da un resultado de long, y se trata de almacenar en un tipo de dato entero, entonces por eso no compila. Pero cuando nosotros usamos la asignación compuesta, esto va a compilar correctamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este tipo de situaciones porque aquí Java automáticamente hace el casteo explícito. Nosotros no tenemos que, eh, podría ser implícito para Java, nosotros no tenemos que hacer nada y pues va a funcionar correctamente. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esa parte y pues también en el código que escribamos día a día porque puede generar un overflow o un underflow dependiendo del tipo de dato que estemos utilizando aquí para almacenar al final el resultado. Porque bueno, aquí Java no nos va a dar ninguna advertencia, nos va a decir, bueno, pues esto compila y bajo tu propio riesgo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. Básicamente son los ejemplos que veíamos ahorita en la presentación. Estos ejemplos de asignación simple, pues son los que habíamos visto que no compilan. En este caso, pues le estamos viendo una literal de tipo double que estamos tratando de asignarla a una int. El valor máximo de short es 32.767. Si nosotros tratamos de asignarle un valor más grande que eso, pues no nos va a compilar. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo este que no compilaba. El del short, que no compila porque la variable es muy grande, bueno, en este caso la literal. Si nosotros ponemos este valor, pues debería de compilar correctamente porque sí lo puede almacenar. Pero si nos pasamos, pues ya nos va a decir que no, porque excede el tipo de dato, ¿no? Entonces hay que ser ahí cuidadosos. No nos van a poner preguntas del tipo de que, ok, pongo un 68-69 y ver si compiló o no. Ese tipo de preguntas no las vamos a ver en el examen. Sin embargo, pues sí tenemos que ser cuidadosos eh, en saber que el tipo de dato, si un tipo de dato es muy grande, si vemos un número muy grande, pues probablemente no vaya a caber aquí, ¿no? También tenemos inset igual a 9f. Esto compilaría correctamente si yo le quito la f, porque aquí ya la detecta como una literal entera. Sin embargo, si yo le pongo una f ya sea mayúscula o minúscula, pues ya no va a compilar porque va a convertirla a una literal de tipo punto flotante, que es más grande que un entero. Este es el ejemplo que veíamos también en la diapositiva, donde tenemos el tipo de dato long y tenemos un número muy grande. Automáticamente Java todas las literales de tipo entero las convierte a tipo int. Para convertirlas explícitamente a tipo long tendríamos que agregarle una L, ya sea mayúscula o minúscula. Ahí recuerden, por lo general pónganlo, o de preferencia pónganlo en L mayúscula porque la L minúscula puede confundirse fácilmente con un 1.
Y este ejemplo es algo curioso porque tenemos la literal y le estamos haciendo un casteo explícito. Sin embargo, esto no funciona. Esto tampoco lo esperen ver en el examen, sin embargo es curioso entender por qué funciona de esta manera. Como la literal es la que está tratando de convertir a tipo uh, int, esto lo está haciendo Java, entonces esto no funciona. La asignación, el problema no es la asignación, sino la creación de esta literal que Java le está interpretando como tipo de dato int. Entonces el problema no es tanto que se pueda asignar, sino que cuando lo intenta declarar, pues lo intenta declarar como tipo int y no es posible. Entonces por eso tenemos que agregarle esa L mayúscula o minúscula. Y esto pues ya prácticamente ya no se ocuparía tampoco. Luego tenemos los que sí compilan. Aquí por ejemplo pues el tipo dato double que estamos casteando explícitamente a int. Aquí habría un truncamiento porque pues la variable int no acepta puntos flotantes decimales. El ejemplo que veíamos también del tipo dato short que va a almacenarse con este número en este caso porque pues va a haber un desbordamiento. Este dato es muy grande para el tipo dato short. Aquí estamos declarando la literal 9f como que es de tipo flotante y le estamos casteando a entero. Y bueno, este nada más lo voy a comentar de nuevo para que ya compile también correctamente. Ejemplos de promoción numérica de shard, byte, short e int que funcionan de manera que se castean automáticamente a int. Pues esto es los ejemplos que veíamos que no compilan, ¿no? Tenemos x1 por y1, entonces aquí lo que estamos haciendo es, bueno, Java está automáticamente casteando entero estos dos valores y luego los está multiplicando, entonces el resultado es un valor entero, por eso no compilaría. Luego en el segundo ejemplo, de igual manera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque aquí lo que estamos casteando es solamente la variable x1 y pues solamente hacemos el casteo a short, pero pues inmediatamente ya va cuando va a hacer la operación ya de multiplicación, pues lo castea de nuevo entero para poder hacer la multiplicación de estos dos y el resultado es un valor entero. Y pues este es el ejemplo que sí compilaría. Hay que tener cuidado y ver que sí estén los paréntesis alrededor del resultado de la operación. Y ahora sí este resultado se está casteando a tipo dato short. Luego tenemos el tipo de dato byte, que va a hacer lo mismo. Byte, char y short van a ser en la misma regla. Entonces por eso aquí cuando estamos tratando de hacer incluso una suma o algo que nosotros sabemos que sí debería de compilar, pues también lo va a marcar como un error. O bueno, no es que debería de compilar, sino que sí cabe dentro de esta variable. Pero pues Java dice, bueno, yo lo voy a castear a int, eso también lo va a castear a int y el resultado va a ser un int. Entonces por eso no compila. Aquí compila correctamente porque el resultado lo estamos almacenando un valor de tipo int. Incluso aquí podríamos usar un long, un double, un float, cualquier tipo de valor que sea más grande, ¿no? Que el tipo dato int o mayor. Aquí también compila porque estamos casteando el resultado completo. Y pues bueno, esto es nada más algo curioso. Pues aquí realmente estamos haciendo la suma del tipo char y de un 1. Si nosotros no le ponemos el casteo explícito, nos va a dar el valor en ASCII. Y si le ponemos el casteo explícito, pues nos va a dar el valor en eh, pues un carácter, que sería la B. Y esto tampoco va a venir en el examen, solamente pues es un dato curioso que podríamos probar por ahí. Ahora pasando a la asignación compuesta, tenemos algunos ejemplos de los que podríamos ver en el examen. Esto es de hecho el que venía en la presentación. Tenemos la variable w9 más igual 2. Este no va a compilar. ¿Por qué? Porque esta variable no está inicializada. Entonces cuando estamos tratando de hacer la asignación compuesta, pues Java va a mandar un error de compilación. Esto es un poquito más tricky. No creo que venga en el examen, pero es bueno que conozcamos por qué esto sí compila. Al momento que yo declaro int p1 en esta parte, esta es una variable de clase, es una variable de instancia, perdón. Entonces, al momento de que yo la declaro como variable de instancia, Java automáticamente le va a dar un valor default.
En este caso el de cero. Las variables de instancia, cuando son primitivos, la mayoría de los datos numéricos se va a cero y los tipos de datos de clase o objetos se van a nulo. Entonces, este es un bloque de inicialización de instancia y para cuando se ejecute este bloque, pues ya tiene un valor P1, que va a ser el de cero. Entonces, cuando se ejecute esto, P1 más igual 2, pues sería 0 más igual 2, que sería 2, y se almacenaría en esta variable. Yo como quiera vamos a ver más adelante las variables de instancia y el cómo se inicializan, en qué orden, etcétera. Entonces, pero bueno, es nada más bueno saber que este tipo de variables pues se inicializan y por eso aquí no hay ningún problema. El problema es cuando la variable no se inicializa y se trata de utilizar, que ahorita vamos a ver en un ejemplo aquí dentro del método main. Cuando nosotros inicializamos una variable dentro de una función o dentro de un método, la variable no se inicializa automáticamente, se tiene que dar un valor explícitamente. Es por eso que aquí, si tratamos de hacer algo similar, pues no va a funcionar. Entonces, aquí tenemos la variable x igual a 2, z igual a 3, es el ejemplo que veíamos en la presentación. Este x por z y luego seteándolo a x, pues es el equivalente a hacer esta parte de aquí, ¿no? Como ven, es algo más corto y puede ser un poquito más rápido de entender qué es lo que estamos tratando de hacer. Y este es el ejemplo pues que no compilaría, que es básicamente otra vez utilizar una variable que estamos declarando y tratar de utilizar la asignación compuesta. Aquí esta variable y pudiéramos pensar que es algo similar a esto, sin embargo aquí esta variable pues no tiene un valor, no se está inicializando explícitamente y Java tampoco lo va a hacer, no lo va a inicializar. Entonces si nosotros tratamos de utilizarla pues no nos va a compilar, nos va a decir que la variable no está inicializada. Y regresando a la parte del casteo explícito, casteo implícito que realiza Java al momento de hacer la asignación compuesta, pues otra vez vemos el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos x1 igual a 10, y1 igual a 5. Aquí estamos nosotros haciendo el casteo explícitamente de la x1. Como nosotros estamos haciendo el casteo de la x1, que es la del tipo dato más grande de esta operación, a un entero, Java lo que va a decir, es, ok, esta variable de aquí es entera, esta variable de acá es entera, entonces va a hacer la operación entero por entero y lo va a almacenar aquí en la Y1. Si nosotros le quitamos este casteo explícito, pues aquí sí va a marcar un error. De igual manera, si nosotros usamos la asignación compuesta, que en este caso Y1 por X1 y almacenándolo otra vez en Y1, pues también nos va a compilar, porque recordemos la regla de que en la asignación compuesta hay un casteo implícito, nosotros no tenemos que castear explícitamente el resultado de la operación. En caso de que el dato sea más grande, pues automáticamente Java lo va a castear y pues ahí es donde tenemos que tener cuidado porque si puede haber un desbordamiento o underflow o overflow y sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, pues hay nada más tener cuidado en el código que pues trabajemos día a día. Esto pues no nos va a compilar, que es la versión larga de esta asignación, porque pues aquí sí tendríamos que hacer explícitamente el casteo a tipo de dato entero. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues aquí ya nos va a compilar correctamente. Lo voy a regresar. Aquí también tenemos otra vez una variable entera de w igual a 1, char w1 igual a c, y pues aquí también compila correctamente. Básicamente estamos haciendo el w1 más w y lo estamos asignando otra vez a w1 y pues como ven funciona correctamente. Este pues es un ejemplo más de cuando estamos intentando declarar y utilizar una asignación compuesta, nunca nos va a compilar. Esto sí es, aunque sea una variable de instancia, no nos va a compilar, ¿no? Aquí ya vimos también el ejemplo arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero pues si sabemos que la variable no está inicializada, inmediatamente vamos a identificar pues que esa línea no va a compilar. Los operadores de asignación sintácticamente son right associative, que quiere decir esto, que se agrupan de derecha a izquierda. Entonces también si en el examen llegan a ver este tipo de líneas, pues esto es algo válido. Ya habíamos visto que la asignación en sí es una expresión
Entonces, aquí por ejemplo estamos utilizando ABC igual a 10 y luego tenemos declaradas A1, B1 y C1. Aquí lo que estamos haciendo es que ABC se lo estamos asignando a C. Aquí ya está asignada, ya está inicializada C1. Entonces, esta operación se asigna también a B1, eh, que obtiene el valor de ABC y a su vez se asigna a A1. Entonces, esto es algo válido y pues si imprimimos este valor, pues el valor va a ser el mismo para estas 4 variables: ABC, A, B1 y C1. Entonces van a tener el mismo valor. Entonces estas se van asociando de derecha a izquierda y todos van tomando el valor pues de esta expresión que está aquí. Por eso esto compila correctamente, aunque pareciera que no, porque estas variables no están inicializadas, pero se van inicializando derecha a izquierda. ¿Vale? Muy bien, y eso sería todo por el capítulo de hoy.